Buenas tardes, mi nombre es Irene Farias y, bueno, como ya han comentado anteriormente, pues en 2019 realicé mis prácticas en Grefa y de ahí es de donde salió mi estudio del que os voy a hablar hoy. Voy a presentar mi trabajo sobre el análisis en el proceso de incubación artificial del Cernica loprimilla. Esta especie ha sido protagonista en muchos proyectos de reintroducción, donde la cría en cautividad ha sido clave para el éxito de estos. La metodología utilizada es similar en la mayoría de los centros de cría en cautividad, pero en muchos de ellos no ha sido evaluada recientemente. Por ello, el objetivo principal de este estudio fue el de analizar el proceso de incubación artificial para determinar si la tasa de aborto entra dentro de unos valores estándar y poder discernir entre aquellos aspectos que puedan estar afectando. Para este análisis se partió de los siguientes objetivos: realizar una comparativa entre los tipos de incubación artificial y natural, determinar cuál era el periodo idóneo que han de permanecer los huevos dentro de las incubadoras, evaluar la viabilidad de los huevos entre primeras y segundas puestas y finalmente determinar si existe alguna relación entre el volumen del huevo y los abortos. Antes de nada, vamos a repasar la metodología y los parámetros de incubación que llevamos a cabo. En el año 2019 se contaba con 64 parejas en las instalaciones de Grefa. Los individuos viven en grupos separados por sexos durante la época de invernada y es después para la cría cuando pasan a vivir conjuntamente machos y hembras. Estos están alojados en instalaciones tanto individuales como comunitarias. En las instalaciones comunitarias conviven alrededor de unas 7 parejas, pero es el número de nidales lo que limita la capacidad de estas instalaciones, además de las medidas. Ambos tipos de instalaciones están equipadas con posaderos de cuerda trenzada y de madera con césped artificial, mirillas, cristales de control y nidos numerados para su posible identificación. Además, el aporte de agua y comida siempre se realiza desde el exterior, sin interferir en la época de cría. En el departamento de cría en cautividad se encuentra una sala de incubación y una sala de cuidados neonatales. La sala de incubación está equipada con incubadoras automáticas y de aire circulante, de la marca Grumbach. Los parámetros como la temperatura y la humedad son comprobados diariamente para asegurar su correcto funcionamiento. Estas incubadoras y nacedoras se desinfectaron al inicio y finalización de la época de cría con F10, que es un desinfectante de uso veterinario que no es ni tóxico y además es biodegradable. En el mes de enero se produjeron los emparejamientos, pero no fue hasta finales del mes de marzo cuando se produjeron las cópulas efectivas. Además, la fecundación se produce de forma natural. Para incrementar la productividad y aumentar el número de huevos, se forzó una segunda puesta, retirando del nido la primera, pero asegurándonos siempre que todos los huevos tuviesen un mínimo de 5 días de incubación por parte de los progenitores. Las puestas producidas a partir de mediados del mes de mayo no fueron trasladadas a la sala de incubación para no provocar segundas puestas desfasadas con respecto a la fenología de la especie. El periodo de incubación, por tanto, se compuso de 2 fases, una primera de incubación natural por parte de los progenitores y la segunda fase de incubación artificial tras retirar los huevos de los nidos. Una vez trasladados los huevos a la sala de incubación, se identificó el estado de los huevos mediante un ovoscopio, dejándolos fértiles en las incubadoras. Los huevos fueron incubados generalmente entre 27 y 28 días a una temperatura entre 37,3 y 37,4 grados, con una humedad relativa entre el 40 y el 50%. Además, el volteo de los huevos fue mecánico, girando 180 grados cada hora y la duración de dicho volteo fue de 30 minutos. Una vez que se comenzó el picaje de la cáscara, se trasladaron a la nacedora, donde ya no se produce el volteo de los huevos y la temperatura se disminuyó 1 grado respecto a la de la incubadora. Además, la humedad relativa se cambió en torno al 60-65% para favorecer la eclosión. Los abortos se clasificaron según el momento en que se produjeron. En los casos más dudosos, acercándonos ya a los últimos días de incubación, se utilizó el monitor Buddy para asegurarnos que existía latido en aquellos huevos. En los huevos que recibieron incubación natural resultó imposible detectar en qué momento se produjo este aborto.
debido al mal estado de estos a la hora de su retirada, por lo que se tuvieron solo en cuenta para la distribución los huevos incubados artificialmente y los huevos abortados durante los primeros 5 días de la incubación natural. En cuanto a nuestros resultados, se recolectaron un total de 418 huevos. Tras los descartes de los más dudosos y los infértiles, se obtuvo una tasa de fertilidad del 63%. Esta tasa podría estar condicionada a que muchas de las parejas aún son jóvenes y la tasa de infertilidad debería de ir descendiendo en los próximos años. Para el análisis se tuvieron en cuenta un total de 256 huevos, que dieron lugar al nacimiento de 202 pollos, obteniendo así una tasa de eclosión del 78,91%. Respecto al análisis entre la incubación artificial y natural, nuestros resultados mostraron que no existen diferencias entre el tipo de incubación que reciben los huevos. Esto puede verse influenciado por 2 aspectos, o a que las parejas no reciben molestias durante el proceso de incubación, es decir, las instalaciones podrían considerarse óptimas, y además que todos los individuos reciben la misma alimentación, no existiendo diferencias en el aporte de nutrientes. En otros estudios consultados sí que se vio que los huevos procedentes de parejas salvajes tienen una tasa de aborto menor que los huevos procedentes de parejas en cautividad, ambos incubados artificialmente. Por tanto, la ausencia de diferencias podría no depender tanto de la metodología, sino del estado nutricional de los progenitores. En cuanto a los grupos de huevos que han recibido distintos días de incubación artificial, partíamos de la idea que los huevos que permanecen más tiempo en las incubadoras presentasen un menor número de abortos, pero nuestros resultados mostraron que no existen diferencias entre los distintos grupos. Varios estudios comprobaron que los huevos que reciben una incubación natural en sus primeros días presentan un mayor éxito de eclosión, ya que se trata de uno de los momentos más determinantes para la viabilidad del huevo. Dado que la retirada de nuestros huevos se realizó al menos al 5.º día de incubación natural y no se han encontrado diferencias en nuestro análisis, cabría pensar que la metodología utilizada asegura la viabilidad de los embriones en los primeros días críticos. Respecto a las diferencias entre las primeras y segundas puestas, se esperaba que la tasa de aborto en las segundas puestas fuese superior a la de las primeras, ya que el sobreesfuerzo reproductor de las hembras podría comprometer la calidad de los huevos. Nuestros resultados muestran que el número de abortos no difiere entre las primeras y segundas puestas, pero, sin embargo, en otros centros sí que se encontró un mayor número de abortos en las segundas. Comparando nuestra metodología con la suya, sí que encontramos una clara diferencia, y es que estos aplican 2 técnicas combinadas para incrementar su producción. En nuestro caso, al utilizar exclusivamente una técnica, no se vería reflejado en la calidad de los huevos. Por ello, podemos pensar que las hembras de nuestro stock reproductor se encuentran en buen estado físico. Por último, para el tamaño de los huevos, encontramos que los huevos fértiles eclosionados fueron significativamente más voluminosos que los abortados. Esta relación puede deberse a que los huevos de mayor tamaño tienen mayores ventajas termorreguladoras, siendo los embriones menos susceptibles a las fluctuaciones de temperatura. Además, los huevos más voluminosos pueden tener una mayor calidad de nutrientes. Y también podría considerarse que los progenitores de mala calidad tienden a poner huevos más pequeños. Del total de los huevos abortados, en la siguiente gráfica se muestran los porcentajes de abortos clasificados según las etapas en las que se produjeron. Las causas del elevado número de abortos en el primer tercio desarrollado en el nido pueden deberse a que los huevos hayan sido mantenidos a altas temperaturas por un tiempo prolongado, ya que en ciertos periodos las temperaturas ambientales fueron bastante elevadas. Otra causa podría deberse a que en este momento es cuando coincide el inicio de la transferencia del oxígeno desde el exterior del huevo hacia el embrión en el interior. Y es en este momento cuando existe una mayor mortalidad en todas las especies avícolas. Respecto a los abortos en el primer y segundo tercio ocasionados en la incubadora, en este periodo se obtuvieron cifras considerablemente menores en comparación a la de las otras fases. Estos abortos han podido ser causados por propios fallos genéticos y pueden considerarse casos aislados. En el último tercio de incubación hemos obtenido un 16% de abortos,
La mortalidad embrionaria tardía se atribuye al defecto de almacenamiento, que disminuiría la cantidad de glucosa disponible utilizada por el embrión como fuente de energía para su perfecto desarrollo, pudiendo provocar la incapacidad de picar la cáscara. La causa de esta mortalidad podría verse relacionada con alguna deficiencia de vitaminas o minerales en la dieta de los reproductores, que está basada en pollito exclusivamente. Pero para rapaces en general es considerada la dieta base y se ha demostrado que las aves alimentadas con una dieta rica en proteína tienen un éxito mayor de eclosión, aunque cabría destacar que el aporte de alimento congelado sí que podría presentar deficiencias y en un futuro sería recomendable estudiar la influencia de este en el éxito reproductivo. Estas muertes también pueden estar relacionadas con otros cambios que ocurren a partir del día 16 de incubación, como es el cambio en la obtención de los nutrientes, que pasan de ser obtenidos principalmente de la albúmina a depender de la yema. Estos cambios pueden favorecer el debilitamiento de los embriones más delicados. En el momento de la eclosión es donde se produce el segundo pico elevado en la curva de mortalidad embrionaria, con un 26% de abortos. Esto sucede de forma generalizada en varios estudios consultados. Este pico coincide con el cambio a la respiración aérea, cuando el embrión rompe las membranas de la cáscara con el pico y accede a la cámara de aire, completándose así la respiración pulmonar, y cualquier fallo en esta transición puede desencadenar la muerte del embrión. Gracias a las necropsias realizadas a los huevos abortados durante la eclosión, se ha sabido que las causas que indujeron a la mayoría de estos abortos fueron la presencia del vitelo sin reabsorber o por un mal posicionamiento del embrión previo al pipín interno. Alrededor del día 19, la yema está en proceso de ser reabsorbida para acabar dentro de la cavidad abdominal. Si esta fase no se realiza adecuadamente, puede alterar la viabilidad del embrión, generando un prolapso intestinal, pudiendo causar su muerte. Además, las malposiciones dificultan gravemente la eclosión, ya que el pollo no puede acceder a la cámara de aire e incluso puede ser incapaz de perforar la cáscara. Las malposiciones se ha visto que están relacionados con fallos en el volteo del huevo, temperaturas anormales en la incubación y herencia genética. Dado que se ha logrado obtener 202 pollos provenientes de 256 huevos fértiles, hace pensar que las malposiciones y los vitelos mal reabsorbidos no son consecuencias directas de una mala técnica de incubación artificial. Nuestra metodología es similar a otros centros de cría, ya sea de cernícalo primilla como otros tipos de halcones. Nuestra tasa de eclosión es del 78,19% y en el campo, sin embargo, encontramos tasas de eclosión en torno al 90%. Esta diferencia podría estar marcada por la calidad de la dieta, como se habló anteriormente, y además en los centros de cría no se han descartado ejemplares de avanzada edad, teniendo incluso individuos de más de 12 años que suelen reproducirse mal. Estos ejemplares envejecidos normalmente en la naturaleza no sobreviven, por lo que no deberían considerarse resultados alarmantes. La evaluación de los métodos utilizados en la cría en cautividad es vital para detectar los puntos fuertes y débiles dentro de estos programas. Nuestro trabajo se ha centrado en aspectos metodológicos sin posibilidad de abarcar algunos factores que puedan estar influyendo en los resultados, como pueda ser el buen estado fisiológico de los individuos o la dieta que se les suministra. Por ello, las futuras líneas de investigación relacionadas con la cría en cautividad de esta especie deberían estar enfocadas en este tipo de aspectos. Gracias a la realización de este trabajo se han podido llegar a las siguientes conclusiones. Y es que este estudio es importante para el programa de cría en cautividad de Grefa, ya que evalúa la metodología utilizada y trata de detectar los puntos fuertes o débiles en el proceso de incubación artificial. Además, la actual metodología de incubación artificial para el cernícalo primilla puede considerarse bastante favorable para la especie. También que el éxito de eclosión parece no estar determinado por el número de días de incubación artificial que reciben los huevos para aquellos que han recibido una incubación natural en sus primeros 5 días. También, a la hora de forzar las segundas puestas, se recomienda tener en cuenta el sobreesfuerzo reproductivo ejercido por las hembras para no comprometer el estado físico de estas y como consecuencia la calidad de los huevos. Además, los huevos más voluminosos tienen mayores probabilidades de eclosionar con éxito debido a sus ventajas fisiológicas y termorreguladoras. Y por último, se recomienda enfocar las futuras líneas de investigación en aspectos como el estado físico de los reproductores o las dietas que se les suministran.
Muchas gracias por su atención y quisiera agradecer a Grefa, a Pablo y a Rebeca por darme la oportunidad de formarme y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por financiar el programa de cría en cautividad a través de los fondos destinados a entidades de utilidad pública y hacer posibles dichos proyectos. Así que ahora estaré disponible por si hay alguna pregunta que quieran hacerme. Y disculpa, ha sido muy rápido, pero era mucho contenido en muy poco tiempo. Muchísimas gracias, Irene. Gracias. No hay preguntas de momento. Vale. Vale, pues muchísimas gracias, Irene, por la contribución al Congreso.